Nos encontramos con Monseñor Hipólito Reyes Larios, quien desde el 19 de junio del año del Señor 2007 funge como pastor de la Arquidiócesis de Jalapa y quien encabeza las celebraciones con motivo del 150 aniversario de nuestra querida arquidiócesis. Monseñor Hipólito, muchas gracias por conceder esta entrevista. Con todo gusto, Laura. Monseñor Hipólito, si nos pudiera comentar históricamente cómo se dio la fundación de la Diócesis de Veracruz, hoy Arquidiócesis de Jalapa. Mira, desde los años 1840 se pensó ya en una nueva diócesis. El territorio de Veracruz pertenecía fundamentalmente a la diócesis de Puebla, aunque también algo entraba a la arquidiócesis de México. Estamos hablando de 1844. En ese tiempo solamente había 10 diócesis en todo el país y una sola arquidiócesis, que era la de México. La primera diócesis fundada fue la de Tlaxcala, que después se trasladó a Puebla. Y de ahí nosotros pertenecíamos al territorio de la diócesis de Puebla. No era arquidiócesis, Puebla es arquidiócesis a partir de 1913, me parece. ¿Quiénes fueron los promotores principales? Dos Antonios. Antonio María de Rivera, que hay una escuela dedicada a él ahí por el estadio, que fue un gran abogado y un gran católico y muy unido al presidente que fue varias veces, don Antonio López de Santana. Entre ellos dos fueron los promotores de la diócesis de Veracruz. Es un caso curioso porque fue más el laicado que los mismos presbíteros, que el clero. Sin embargo, ya se sentía la necesidad. Salió la bula en ese año, 1844. La bula es el documento con el cual se nombra o se hace una nueva diócesis. Se llama Quod Olim Profeta. Como en otro tiempo dijo el profeta, ahora se crea una nueva diócesis por las necesidades que se tienen en esta provincia de Veracruz. Entonces, bueno, viene el nombramiento o la elección de la bula, pero resulta que por situaciones especiales se había nombrado la ciudad que siempre ha sido la más importante del estado, que es Veracruz, Puerto. Sin embargo, era un tiempo de mucha insalubridad por el paludismo, la malaria y otras enfermedades, que la mayoría de los que llegaban de Europa pues desembarcaban en Veracruz. Muchos se enfermaban por el trayecto marítimo o por el clima y las situaciones del puerto. Y las ciudades que estaban un poquito más arriba del altiplano antes de llegar, como intermedias, como eran Jalapa, Córdoba, Orizaba, pues eran como poblaciones que también tenían una importancia. Y por lo mismo empezó la discusión de que no fuera en Veracruz porque era muy insalubre. Y entonces empezaron a disputársela entre Córdoba, Orizaba y Jalapa, hasta que por deseos del presidente, que notificaron a la Santa Sede, entonces se decidió por Jalapa. Y así fue como se hizo diócesis de Veracruz con sede en la ciudad de Jalapa. Y eso se ejecuta hasta 1864, o sea, 20 años después. Por eso es que ahora estamos celebrando 150 años, cuando más bien deberían ser casi 170. Usted, como noveno arzobispo de Jalapa, ¿cuál es su sentir hacia sus hermanos obispos que le han precedido en esta labor de la Iglesia Particular de Jalapa? Pues de mucho cariño y también de mucho agradecimiento, porque a ellos les comenzó el nombramiento en momentos difíciles. Por ejemplo, estaba ya la invasión de Francia, con la famosa batalla de Puebla de 1862, o sea, estaba el imperio de Maximiliano, que es conocido como el segundo imperio en la historia de México, y en ese tiempo es cuando ya se hace la erección de la diócesis. El primer obispo fue Francisco Suárez Peredo, Francisco de Paula Suárez Peredo. Su familia vivía en Orizaba, pero él nació en Puebla. Estuvo como unos 6 años, después fue al Concilio Vaticano II, fue uno de los padres conciliares,
pero curiosamente murió allá en Roma en 1870. Y ya entonces, bueno, ahí tuvo un sepelio muy grande porque estaban todos los padres conciliares, los obispos de varias partes del mundo, y después trajeron sus restos que están aquí en la ciudad de Jalapa, están ahí en la catedral. El segundo era un jalapeño que se llamó José María Mora y Daza, estuvo 14 años al frente de la diócesis, y al final lo nombraron obispo de Puebla, donde estuvo 3 años. Ahí falleció y ahí está sepultado en la catedral de ahora la arquidiócesis de Puebla. El tercero era hermano del primero, se llamó Ignacio Suárez Peredo, orizabeño, nacido plenamente en Orizaba, estuvo 7 años. Él le tocó consolidar un poquito más aquí la diócesis, conocía mucho porque había sido secretario del primero y uno de los principales colaboradores del segundo, hasta que falleció en Orizaba, por cierto. Y después el cuarto fue un gran personaje, Joaquín Arcadio Pagaza, él nativo de Valle de Bravo en el Estado de México, un gran literato, fue rector de su seminario, el Seminario Conciliar de México, en ese tiempo era Arquidiócesis de México, todo eso, y además también muy reconocido a nivel universal, incluso en la Academia de la Literatura de Roma, como el título de Arcades, se llamaba Clearco Meonio, es el nombre latino que tiene, un gran traductor de los clásicos latinos, de Virgilio, de Horacio, y varias obras que tiene, o sea, es un consagrado en la literatura mexicana y en la literatura universal. Le tocaron también años difíciles, él llegó en 1895, luego le tocó la Revolución y murió en 1918, precisamente. De ahí vino nuestro estrella, el gran santo y misionero primero, San Rafael Guízar Valencia. Él llegó en 1920, fue ordenado antes en Cuba, eso es una historia más conocida, y estuvo hasta 1938, con todas las peripecias que ya nos han contado, que de los 18 años que estuvo gobernando, pues 10 fuera y 8 aquí en la diócesis, y con muchas dificultades. Sabemos que él ya está beatificado y canonizado, entonces es pues, realmente la estrella principal de la arquidiócesis de Jalapa y del país, porque es el único obispo mexicano y el primero nacido en América que ha sido canonizado. El sexto fue don Manuel Pío López y Estrada. Él era del clero de Morelos, ahora es Cuernavaca y la diócesis. Lo nombraron obispo de una parte de Michoacán y después de ahí lo trajeron como obispo de Veracruz, con la sede en Jalapa. Él llegó en 1939 y posteriormente en 1951 se hizo arquidiócesis, que se llamó Arquidiócesis de Veracruz con sede en Jalapa. En 1963 hicieron ya una división, se hizo la diócesis de Tuxpan y la diócesis de Veracruz. Antes con Guízar se había hecho la de Papantla en 1923, por eso están celebrando ellos los 50 años, ¿verdad? Es lo que se celebró de 1963, Veracruz y Tuxpan, y la de Papantla tiene 90 años, en esta empresa donde lo está cumpliendo. El 23 cumplirá 100. Esas son las primeras diócesis ya surgidas de la diócesis de Veracruz con sede en Jalapa. Entonces empieza la arquidiócesis en 1951 y en 1963 pasa a ser entonces arquidiócesis de Jalapa porque ya había una diócesis de Veracruz Puerto. Él estuvo muchos años, don Manuel Pío López, hasta 1968. Y ahí renuncia, es el primero que presenta su renuncia según las normas conciliares, que a los 75 años un obispo debe ya renunciar a su cargo y se pasa a ser emérito, como está ahora don Sergio Beso. Y lo sucedió don Emilio Abascal Salmerón, que él había sido rector del seminario desde el tiempo de San Rafael Guízar, fue después obispo auxiliar de Puebla y regresó como arzobispo de Jalapa en 1968 hasta
1979. Murió en 12 de marzo, me parece. Pero antes él pues tramitó que tuviera un coadjutor con derecho a sucesión, como pasó en Papantla hace poquito, ¿no? Y con eso lo podemos entender mejor. Y él escogió al señor Sergio Beso Rivera, que era obispo de Papantla. Él estuvo como 3 años ahí, fue ordenado obispo en 1971, y en 1974 llegó aquí a Jalapa como coadjutor con derecho a sucesión. Tuvo 5 años como coadjutor. A la muerte del arzobispo Emilio Abascal pasa ya como titular en 1979 y estuvo 28 años como arzobispo hasta 2007. 2006 propiamente, porque él renuncia en octubre 31, le aceptan la renuncia y entonces pues vienen los trámites, y es cuando me eligieron a mí siendo obispo de Orizaba, siendo también del clero de Jalapa. Entonces, bueno, pues el Papa me pidió que yo viniera como arzobispo de Jalapa el 10 de abril de 2007 y tomé posesión el 19 de junio de ese mismo año. San Rafael Guízar Valencia decía que a un obispo le puede faltar mitra, báculo e incluso la catedral, pero no su seminario. Monseñor, usted también fue rector del Seminario Arquidiocesano de Jalapa y constantemente nos alienta a hacer oración por las vocaciones. Coméntenos, ¿el Seminario Arquidiocesano también está de fiesta en este 150 aniversario? Bueno, mires, el seminario se le ha definido como el corazón de la diócesis o como las niñas, las pupilas de los ojos del obispo. Por eso San Rafael Guízar decía eso. Pero desde el primer obispo, él llegó aquí en 1864 y al día siguiente de su toma de posesión, el mismo día, fundó el seminario, que estaba por ahí cerca, creo que en la calle de Revolución. Desde entonces sé que el seminario cumple igual 250 años. Ya se celebró el centenario, hay un libro del padre Barradas que se llama Trayectoria de un siglo y realidad presente, donde habla del seminario con sus distintos obispos y sus tiempos. Es un libro muy valioso. De ahí viene todo el seminario. Al principio tuvo a los padres de San Vicente de Paul. Ellos fueron los fundadores, se los invitó el obispo Francisco Suárez Peredo. Después de ellos, bueno, entraron ya algunos diocesanos, y Pagasa en 1914 le pidió a los eudistas, o sea, los de San Juan Eudes, también franceses, y ellos estuvieron también algunos años como encargados del seminario. Cuando llega San Rafael, pues se encuentran por la persecución, por la revolución, por todo eso, una situación muy difícil. Entonces, y después de que son perseguidos, pues se va a México, con toda la historia que ya conocemos de un seminario escondiéndose por todos lados, pero con la figura de un gran santo que lo respaldaba, y que salieron muchos sacerdotes ejemplares como él, con mucho espíritu. Entonces, de ahí, cuando llega don Manuel Pío López, regresa el seminario a Jalapa en 1940. Es cuando se adquiere el terreno lo que es ahora el seminario menor, la curia, que va de Úrsulo Galván a Ávila Camacho, y que abarcaba más hasta que hicieron la calle de Ávila Camacho, que es posterior, ¿no? Entonces, bueno, pues el seminario siempre es sumamente importante, porque de ahí surgen los pastores. Se promueven las vocaciones de jóvenes, antes eran más de niños, hoy de gente de secundaria, preparatoria. Es un poco largo, son varios cursos, desde los que van al seminario menor, que terminan la prepa, pero ya la carrera probablemente es un curso introductorio, 3 años de filosofía y 4 de teología, más los que se añadan, por decir así, de algún tiempo de servicio o de inserción que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo fui formador del seminario como 18 años. Estuve como rector del seminario menor 5 años,
como rector del seminario mayor en otro momento, otros 5, o sea, fui 10 años rector. Y bueno, y también fui 6 años director espiritual del seminario mayor, y lo completo con otros 4 que estuve en Roma como director espiritual de los sacerdotes que van a estudiar allá, hacer especialidades en el colegio, y también 2 años en la pastoral vocacional al inicio. O sea que en total 22 años he tenido que ver con el seminario. Nunca fui párroco, o sea que del seminario me eligieron para ser obispo de Orizaba en el año 2000. Entonces, bueno, para nosotros es sumamente importante. El seminario siempre le damos un lugar especial, actualmente tiene bastante autonomía, tiene un buen número de sacerdotes, siempre ha sido abierto, o sea, para otras diócesis de tiempos antiguos siempre ha habido gente de otros lados. En tiempos de San Rafael había gente de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de muchos lados. Y hasta la fecha tenemos alumnos de Córdoba, de Orizaba y de Jalapa. El pasado 7 de octubre usted dio a conocer a través de una circular la apertura del año jubilar con motivo del 150 aniversario de la Arquidiócesis de Jalapa. ¿Nos podrá comentar primero en qué consiste un año jubilar? Bueno, un año jubilar significa la celebración así en grande de un acontecimiento importante. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se celebra el segundo milenio, el año 2000, el Papa Juan Pablo II, para preparar ese año jubilar, puso 3 años de preparación, el 97, 98, 99, que les llamaron el año de Jesucristo, el año del Espíritu Santo, el año del Padre, y después el año de la Trinidad, que fue el jubilar. Se abre la puerta santa, se da la indulgencia plenaria, o sea, es un reconocimiento principal a la obra de Dios en su iglesia. Algo así como lo que dice la Virgen en el Magnificat, lo que la gente le dice la Magnífica: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su siervo. Entonces, eso es lo que se celebra, o sea, con toda sencillez, con toda humildad, las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de 150 años, pues no solo con los obispos, con un presbiterio entregado, como dice la oración, con una vida consagrada, con un gran testimonio de donación, y con un laicado que siempre ha sido muy fiel, que ha padecido las persecuciones, el cierre de cultos, y sin embargo con una fe bastante fuerte, ¿no? Ese es el significado. Entonces, para mí es así como el centro del tiempo que me toca a mí estar aquí en la arquidiócesis. Yo estoy como a la mitad de mi pontificado, como diría el Papa Benedicto, ¿no? A mí me quedarían otros 7 años por delante, ¿no? Para cumplir la edad ya del retiro, si es que no sucede que Dios me llame antes, ¿verdad? Así, son las, así como programación. Entonces, por eso es un momento sumamente importante, central, que creo que nos va a hacer mucho bien como iglesia en todos los aspectos. Por eso es que se han programado eventos diocesanos, decanales, parroquiales, de vida consagrada, de laicos, de sacerdotes, de seminaristas, y se trata de involucrar a toda la provincia, porque pues es la diócesis madre, y en ese sentido Valle pues tiene una gran importancia. ¿Qué actividades se contemplan dentro de este año jubilar en la Arquidiócesis de Jalapa? Sí, pues habrá cosas, por ejemplo, de tipo histórico, muy importantes. El padre Barrada está haciendo unas biografías de los obispos. Después se le pidió al historiador Galindo, que es ahora el director de la Facultad de Historia de la UB, que nos hiciera una historia un poco más crítica, ¿verdad?, sobre los acontecimientos, no solamente eclesiales, sino más amplia, ¿no?, sobre esos 150 años. Luego habrá algunas conferencias, queremos invitar, ya se invitó más bien a Jan Meyer, o a Jan Meyer, como dicen varios, que es un gran personaje, un gran historiador, y se piensa invitar a alguna otra persona así de esa calidad, ¿no?, para algunas conferencias. Luego se tendrán eventos también celebrativos, por ejemplo, congresos eucarísticos parroquiales, una misión
a nivel de los decanatos, con catequesis y con una celebración masiva en cada decanato, con la presencia del arzobispo y de todos los sacerdotes y todos los que colaboran en esos lugares, ¿no? Y muchas cosas más. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para vivir este año jubilar? O sea, mira, la invitación a todos es precisamente hacer primero conciencia de lo que esto significa. Por eso es tan importante lo histórico. Es decir, nosotros traemos una tradición de muchos años, estamos en el presente, como dice el Papa Francisco, ¿no? El presente es lo más importante, pero tiene una proyección hacia el futuro. O sea, si nosotros estamos aquí, por lo que ya hablamos, pues hubo todos unos regímenes anteriores. Por ejemplo, en la línea de la dirección de la diócesis, que es el obispo. Yo soy el 9º obispo en 150 años, quiere decir que no han sido muchos, porque varios tardaron un buen número de años, ¿no? Entonces, pues yo pienso que las recomendaciones son esas de entender lo que es una diócesis, el por qué se le ha hecho arquidiócesis, la función que tiene en toda una provincia. Las provincias son así como los estados, el arzobispo es como la cabeza, pero el régimen de iglesia es respetar la autonomía de cada una de las diócesis, o el obispo es autónomo. Sin embargo, hay una comunión, hay una unidad y hay una colaboración mutua. O sea, es una especie de hermano mayor, ¿verdad? Que en algún momento sí uno tiene que interferir, ¿no? Intervenir. Como ahora a mí que me acaban de hacer administrador apostólico, y hace años también pues estuve en Veracruz, claro que ayer era obispo de Orizaba, ¿no? Pero quiere decir que sí hay algunas cuestiones que sí tiene el arzobispo que llevar, lo mismo la relación con el gobierno y con otras instancias, con la conferencia episcopal y con Roma. Si yo voy como cabeza de la provincia, vamos a tener una visita ad limina que curiosamente coincide con este año, que va a ser en mayo. Vamos a ir todos los obispos de México divididos en 3 grupos. En el mes de mayo nosotros nos toca del 19 al 24 a la provincia de Jalapa, pero también a otras provincias. Se le toca también, me parece que a la de Yucatán y a la de Oaxaca y Chiapas, creo que son las que nos toca en esa ocasión, como unos 40 obispos. En la oración del 150 aniversario de la Arquidiócesis de Jalapa se pide especialmente por la familia, por la unidad del pueblo de Dios, por las vocaciones, por vivir fielmente los valores del Evangelio, por la libertad religiosa y por restablecer la paz en nuestro país. Coméntenos cómo fue inspirada esta oración. Bueno, esto ya traíamos en mente desde hace como 3 años, el planteamiento de que era un año muy importante. Entonces fue configurando una comisión que le llamamos de los 150 años, y ahí nos dividimos y tuvimos varias reuniones previas donde se vio, por ejemplo, los aspectos históricos. Entre ellos está otra cosa muy importante, una radionovela que se está grabando de San Rafael Guízar Valencia. Pensamos hacer una película sobre la vida de San Rafael, pero realmente es muy costoso y no nos da el presupuesto. Esperamos que a lo mejor en un futuro se pueda realizar. Y también se tenía un aspecto celebrativo, que serían desde la apertura, que va a ser el día 9, con la presencia del señor nuncio, de los obispos de la provincia por lo menos, y algunos otros invitados. Es algo un poquito más discreto, porque la celebración grande será hasta el final, allá en diciembre 6, me parece, del 2014, que ya se concluye el año jubilar. Se va, vamos a decirlo, la oración siempre es la base de cualquier acontecimiento de fe. O sea, ¿por qué? Porque la oración reconocemos siempre que Dios es el que conduce la historia. Nosotros somos protagonistas, pero el protagonista con mayúsculas, pues es Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Y por eso necesitamos estar constantemente en ese medio divino, a través de la oración, solicitando su asistencia, ¿no? Principalmente. Desde luego que ahí le pedimos también a la Virgen para que interceda, porque es la patrona, la Inmaculada Concepción, a San Rafael, por ser el santo, al Beato Ángel Darío Acosta, que también surgió de aquí, nativo de Naulinco,
asesinado allá en lo que es ahora la Catedral de Veracruz en 1931, y luego pues con la nueva causa que tenemos del padre Martín del Campo, también discípulo de San Rafael Guisa. Eso, y en Orizaba pues está la causa de la madre Marta Crisler, y en Coatzacoalcos está la de los esposos Balmori. Entonces todo eso está dentro de un contexto de provincia. O sea que aquí se ha proclamado mucho el sentido de santidad, que es indispensable. O sea, la santidad significa la unión con Dios, ¿no? Pero a la vez también pues significa una rectitud y una fidelidad a la voluntad de Dios, con donde se piden sobre todo virtudes heroicas y además también fama de santidad, que ha sido el caso de todos los que acabo de mencionar. Para Shalom TV reportó Laura Fernández Medina, camarógrafo Irwin Contreras Sánchez. Ave María.